¿Ya se durmieron? Ya. Están Tardísimo. secos. Hoy se durmieron súper tarde. Para variar. ¿Qué estabas haciendo? Estoy terminando, bueno, no terminando, voy por la mitad de este libro. Se los recomiendo a todos. Generación Idiota se llama, de Agustín Laje. Hasta ahora súper interesante el libro, ¿no? Yo creo que es una crítica social. El libro el título es bastante explícito. Es llamativo porque... Generación Idiota. ¿A qué se refiere? Y lo que he estado leyendo hasta ahora es una crítica social a muchos temas que suceden en la actualidad con los jóvenes, con esta generación actual, que yo creo que por un lado viven ensimismados solos en ellos mismos y no se preocupan la mayoría, ¿no? No vamos a generalizar, pero es una... Yo creo que es algo que se ve muy hoy en día, muy frecuente, que viven aislados del mundo. ¿Te refieres a estos muchachos que pasan en las redes y jugando a Nintendo? O sea, sí pasa mucho en las redes, es cierto, pero más que eso, porque tú puedes pasar en las redes, pero tú puedes vivir con los pies en la tierra y estar consciente de las problemáticas sociales que existen hoy, de las cosas que pasan a tu alrededor en tu sociedad. Y yo creo que es más un tema, hasta lo que he leído, ¿no? Aún me falta mucho por leer, voy quizás llegando a la mitad del libro. Se habla mucho de cómo eran las sociedades antiguas y la importancia que se le daba a la experiencia y a los conocimientos que tenían las personas más viejas en una sociedad, que hoy en la actualidad como que se les quita muy pronto del camino a las personas mayores, que son los que han vivido mucho tiempo, que son los que tienen más experiencia, que han adquirido más conocimiento durante su vida, y a veces los jóvenes se creen que se la saben todas y que ellos son los líderes de esta sociedad, cuando desde la antigüedad los romanos, los griegos y muchas civilizaciones siempre eran los mayores, los que tomaban decisiones, los que intervenían en los temas de la tribu o de la comunidad, y eran los sabios, como tú dices. Y creo que ahora estamos viviendo una época donde, en realidad los jóvenes no son sabios porque viven desconectados de la sociedad, de lo que te rodea, de los problemas, solo viven centrados en ellos mismos, como tú bien dices muchas veces en las redes, en TikTok, aquí y allá, haciendo idioteces, como dice el libro. Y nada, me parece un libro súper interesante porque habla en realidad de cómo estamos viviendo hoy y de lo aislado que están muchos jóvenes del mundo, y además como muchos gobiernos están como impulsando esto de cierta forma, tanto en las escuelas, en la educación que reciben los jóvenes actuales, que a veces se centran en cosas más banales y en menos importantes que en de verdad sembrarle valores correctos a los jóvenes de la sociedad de hoy. ¿Sabes? Es interesante porque sí es un tema preocupante incluso para nosotros que somos padres, ¿no? Sí, te entiendo. Pero, a ver, este término idiota a mucha gente le suena como un insulto, ¿verdad? Pero, bueno, tú que estás leyendo el libro, ¿a qué refiere la palabra idiota? Porque esa palabra debe tener algún origen que no es un insulto, porque a la gente tú le dices eres una persona idiota y suena fuerte, suena a insulto. Suena fuerte hoy, pero más que un insulto, el concepto de idiota es esto mismo que te estaba explicando, ¿no? Viene del griego idios, y es esto que te estaba explicando. En sus orígenes, este término era usado para personas que están solo centrados en ellos mismos,
están ensimismados en ellos mismos y que no les importa nada de lo que sucede alrededor. Y en cierto punto se vuelven egocentristas y se vuelven personas carentes de conocimiento de todo lo que sucede alrededor en tu sociedad. No tienes ninguna inclinación por conocer de política, por conocer de los problemas actuales que suceden y te piensas que todo está bien y no tienes ni idea de lo que está pasando. ¿Sabes? Eso me pone a pensar en una de las cosas que escucho bien a menudo en las conversaciones de aquí en Canadá, de nosotros los migrantes, y es el hecho de que familias con hijos de indistintas edades, 7, 8, otros con hijos de 11, 15 años, hablan al respecto porque definitivamente, si bien es cierto somos culturas distintas, también parece que nuestros valores no son los mismos. Uno creería que los valores son universales. El respeto. Mira, yo no sé si aquí en Canadá nada más, pero yo sí me he dado cuenta que, no sé, la responsabilidad que tenía una persona joven a partir de los 20 años, 25 años, en generaciones anteriores, yo creo que tenían más responsabilidad y más determinación para hacer las cosas, incluso más conocimiento, que los jóvenes actuales de 20 y 25 años. Y no solo en Canadá, en cualquier lugar del mundo. Sí, puede Te ser. hablo en Ecuador, te hablo en Cuba. Yo creo que llegan a esa edad donde ya eres mayor de edad, donde ya eres adulto, un adulto joven, pero adulto, y todavía estás en la adolescencia. Todavía adoleces de muchas cosas y creo que te falta responsabilidad, te falta interés por muchas cosas que pasan a tu alrededor y solo piensas, como dice el tema idiota, solo piensas en ti mismo, solo piensas en cosas banales. A ver. Y no te preocupa esforzarte por algo y preparar tu vida de cara al futuro. No sé si es porque creen que tienen la vida resuelta, no sé si también parte de que los padres les han acostumbrado a eso y es muy común, no sé si más en países del primer mundo, que las posibilidades económicas y las necesidades son mucho menos, más posibilidades económicas y menos necesidades, y quizás los padres le acostumbran a que tienen todo y no tienen que preocuparse de nada. No sé si vaya por ahí, puede ser, porque una persona que yo creo que antes pasaba mucho, por lo menos en nuestros países, que ya con cierta edad, incluso joven, tenías que empezar a pensar qué es lo que está pasando en tu casa, las necesidades que tiene tu familia, que tiene tu mamá, y tenías que incluso ayudar a veces a tus padres en el negocio que tenían o salir a trabajar para aportar a la casa y poder salir adelante en familia. Es que a eso me refiero con los valores. El valor es tener esa iniciativa propia de decir, voy a aportar a mi casa, voy a aportar a mis amigos, voy a aportar a mi comunidad de una manera que no venga exactamente del regaño de los papás. O sea, por decisión propia, porque lo ves, porque entiendes y eres consciente de que algo es necesario hacer. Y yo creo que hoy en la actualidad pasa mucho, y no hablo solo de Canadá, hablo en cualquier país, que los jóvenes están muy despreocupados de eso. Es como que piensan vivir de los padres o incluso no les importa cómo llega el sustento a la casa, ni se preocupan de eso. Y mira, también hay casos de muchachos que son un tanto más responsables y se mantienen a sí mismos, pero no dejan de ser adolescentes. Son adultos jóvenes, pero ¿qué quiero decir? Que van y trabajan, tienen su trabajo de estudiantes, por ejemplo, y se comen todo el sueldo a fin de mes, porque no tienen una verdadera responsabilidad, una verdadera visión. Y cuando yo te hablo de Canadá específicamente,
y te vuelvo a mencionar los valores es porque definitivamente en el tiempo que llevamos aquí, yo me doy cuenta, yo percibo que nuestras ambiciones, nuestras metas son muy diferentes. Entonces, los chicos, nuestros hijos, otros hijos de otros latinos, están educándose igual que otros niños canadienses, sin ninguna diferencia, pero los chicos latinos ya van de alguna manera tras esa meta, o sea, ya tienen trazados los hitos hacia su meta final. Entonces ellos saben que van a la universidad, que van a conseguir un trabajo, que quieren comprar. Y no solo los niños, porque sí, yo te entiendo lo que tú dices. Lo que pasa es que como uno viene con el chip de superarse, de cada vez ser mejor, de sobresalir y de después obtener un puesto y obtener una remuneración acorde a tu experiencia, a tu conocimiento, a tu inteligencia, yo creo que nosotros venimos con el chip de cada vez esforzarnos más para lograr lo que queremos. Pero eso, como lo hemos hablado yo creo en otros videos, es también la mentalidad de salir de abajo y superarse y lograr tus objetivos. Pero ¿qué pasa, como hemos hablado antes, en una sociedad donde desde que tú naces lo tienes todo y no tienes la necesidad imperiosa de superarte para lograr tener algo, porque lo tienes todo? Mira, Desde que naces ya económicamente estás bien, tus padres tienen buenos trabajos, tienes muchas posibilidades que en Latinoamérica no todo el mundo tiene. pero Entonces, en Latinoamérica tú estudias, te quieres esforzar, quieres ir a la universidad, quieres ser doctor, quieres tener un título para supuestamente tener conocimientos y poder aportar a una sociedad y poder vivir cómodamente acorde a los cánones de la sociedad, ¿no? Que supuestamente si tú sobresales, económicamente debes estar mejor, Sí. supuestamente. Pero aquí incluso ves muchas veces que los muchachos terminan high school y ya quieren ir a trabajar, porque trabajando de cualquier cosa, aquí viven con eso. Entonces no tienen la necesidad imperiosa de superarse. Si tú te gradúas de high school en Ecuador y empiezas a buscar trabajo solo terminando high school, posiblemente no encuentres. no. No encuentres. Y la paga que recibas por el trabajo que encuentres va a ser muy poca. Entonces, estás obligado a sobresalir y a ser mejor y a tener más conocimiento para poder buscar una vida mejor. Así Pero, es. desgraciadamente aquí tienes muchas posibilidades y no las aprovechan. Pero mira, no solamente viene de los padres, porque pienso que aquí en Canadá también hay gente que no tiene tantos ingresos. No todos los canadienses viven en la opulencia, Sí, pero en el viven equilibrio. en la media. A eso voy, es una línea estable, quiere decir que no tienes lujos, pero tampoco te mueres del hambre. O sea, la clase media canadiense Es una es la línea. mayoría en Canadá. Exacto. Y todo el mundo en la clase media vive. Es que es así, mira. Vive con un nivel de vida mucho más alto que en Latinoamérica, quizás una clase un poquito más alta en Latinoamérica. Puede ser. Ujú. Entonces, yo creo que... Pero este tema de la juventud de hoy no es solo acá en Canadá, yo creo que es a nivel mundial. Y yo creo que la educación igual a nivel mundial se ha deteriorado muchísimo. Y yo creo que le están dando importancia a otras cosas que a buenos valores y que a que los jóvenes de verdad piensen y aprendan con su razonamiento, no por lo que alguien más le dice y por lo que alguien más impulsa a que así es como debe funcionar una sociedad. Entonces, si tú pierdes la capacidad de razonar, de pensar por ti mismo y de poder decidir qué es lo bueno, qué es lo malo y qué es lo correcto, te vuelves un idiota, que solo piensas en cosas banales y en ti mismo y te importa un bledo lo que sucede alrededor tuyo, lo que sucede en tu sociedad, lo que sucede en tu país, lo que sucede a nivel mundial. Entonces, muy bueno, muy interesante este libro, yo se lo recomiendo a todos.
Generación Idiota, Agustín Laje. Tienen la oportunidad de leerlo. Yo creo que les va a gustar. Sí, se ve interesante. Y por otro lado, yo creo que por otro tema un poco relacionado a esto de los valores y también de las cosas que te deben interesar durante las etapas de tu vida. Yo creo que a veces esto muchas personas les afecta porque muchas personas no tienen una visión organizada de su vida y a veces cometen errores. Y ahí viene lo que se llama quemar etapas, donde a veces, por ejemplo, hay muchas personas que por una razón o por otra, o la adolescencia les dura mucho, cuando ya deberían haber tomado cierta responsabilidad, haberse preocupado por otros temas, ya no tanto de adolescentes, sino más de una persona adulta. Y a veces la adolescencia les dura hasta los 30 años, 30 y pico. Y entonces a esa edad es que se empiezan a centrar en otras cosas que debieron haber hecho ya desde los 25, como puede ser, por ejemplo, el tema de ser padres. A veces muchas personas la adolescencia o la juventud les dura mucho y empiezan a pensar en ser padre a los 40. Sí. ¿Ya? Y humanamente el cuerpo a veces ya no tiene la misma fuerza para esas responsabilidades que hubiese tenido a los 25 o a los 30. Lo que pasa es que... Y viceversa. Claro, o sea, cuando tú ya eres papá, a la edad que elijas serlo, o sea, cuando ya tienes hijos a partir de los, digamos, 38 años, es porque tú estás en una elección plena, ¿me entiendes? Eres consciente de tu situación y dices, bueno, voy a tener bebés. Pero hay muchas cosas que, como tú dices, biológicamente la gente pues quizá no analiza por la ilusión, porque es legítimo que a los 40 años te dé todavía ilusión tener un hijo y ese es el momento adecuado para ti. Pero hay factores que no son compatibles como la edad. Fisiológicamente. Fisiológicamente, el embarazo para empezar. Hay más riesgos en el embarazo. Por supuesto, después, cuando el bebé está pequeño, las malas noches. Una mala noche cuando tienes 30 no es lo mismo que una mala noche cuando tienes 50, cuando tienes 40. Tu energía, tus niveles de energía ya no son los mismos. Y obviamente eso es una elección, pero es decir, que no hay cabida a la crítica. Cada quien decide tener los hijos a la edad que quiera. Y lo mismo pasa en viceversa. Cuando a veces hay personas que, por una razón o por otra, tienen hijos en la adolescencia, entonces también quemas etapas, porque en ese momento de tu vida deberías estar centrado en cosas de adolescentes, en cosas de jóvenes, y tienes que a veces dejar a un lado muchas cosas por dedicarte a la responsabilidad de ser padre. Entonces dejas a un lado muchas cosas por ser padre, incluso a veces dejar los estudios, tener que irte a trabajar, tener que afrontar otras responsabilidades asociadas a la paternidad o maternidad. Y luego después, la crianza de los niños es un poco más difícil cuando tú todavía eres un niño casi, porque un adolescente es prácticamente un niño. O sea, tienes que acabarte de criar tú y entonces, tener la responsabilidad de criar una criatura. O a veces, por estudiar y por trabajar, no estás tú presente y no lo crías tú presente. Muchas veces son abuelos y abuelas los que crían a los niños. Y otras veces es complicado porque a veces no están preparados para esa responsabilidad. Y por otro lado, cuando pasa el tiempo y llegan tus 30 o 35, que ya el niño está grande, ya no es un niño, ya es un adolescente, entonces te toca, empiezas a pensar, entonces a querer hacer cosas que no pudiste hacer antes, cuando eras adolescente o joven, porque estabas con la responsabilidad de tus hijos. Entonces, por eso es que ves a muchas personas que a los 30 o 35, a esa hora es que quieren divertirse, quieren pasear, quieren salir, quieren bailar,
quieren hacer muchas cosas, que no está mal, porque yo tengo casi 40 y a mí también me gusta pasear, divertirme, salir, juntarme con amigos. Sí, pero no es lo mismo Pero juntarte no es con lo amigos. mismo que cuando lo hice en mi adolescencia. Es que una Que cosa cuando es... me amanecía con 20 años y hacía lo que hacía a esa edad. Es que a eso me refiero. Entonces ahora no pretendo hacer eso. tú te Ahora es como que para mí ya esa etapa ya la viví. Ahora estoy en otra etapa y quiero vivir otras cosas. Quiero experimentar otras cosas. Incluso poder salir en familia, contigo, con mis hijos y disfrutar de otras cosas. Y hay personas que cuando se te distorsionan las etapas de tu vida, pues cambia el ritmo, cambia muchas a cosas. eso iba. Mira, salir, tener vida social, tener amigos, ser un individuo, como sus palabras lo indica, a pesar de que perteneces a tu familia, eso no tiene nada de malo. Pero no es lo mismo que tú decidas irte a jugar fútbol con tus amigos una vez a la semana, digamos en verano, porque aquí en invierno pues no se puede hacer mucha cosa, y vas a divertirte, tienes tu espacio de relajación para reírte, para compartir un poco con tus amigos, y eso no es lo mismo que salgas todos los fines de semana de farra y que llegues en la madrugada y al otro día. Y que no te importe nada, y Porque ya es un momento donde sí tienes ciertas responsabilidades con tu hogar, con tu casa, con tus supuesto. hijos, y entonces ahora estás atravesando por una segunda adolescencia. O por una adolescencia tardía, porque no tuviste tu adolescencia Porque normal. cuando tú eres adolescente, nadie te espera en la casa, nadie te espera para bañarse, para comer, para dormir. Tu mamá te espera porque te está esperando preocupada, pero tú le llamas a tu mamá O y le para dices... darte con una chancleta si llegabas tan tarde. Exacto, pero no es, o sea, tu mamá se puede bañar, comer y dormir sin ti. Pero cuando tú eres papá, hay alguien que te está esperando en tu casa. Ese es otro tema que se enlaza con lo que estábamos hablando de la generación actual. Que hoy en la generación actual yo creo que la autoridad de los mayores, la disciplina de los mayores, yo creo que igual se ha relajado demasiado y se ha perdido demasiado. Yo creo que hoy los jóvenes de hoy o los adolescentes de hoy, como que para ellos lo importante son ellos y a veces no tienen ni el respeto por los mayores. A veces yo me encuentro personas jóvenes en la calle con una educación bastante escasa. Tú les pasas por al lado y no saludan, no te miran. O pasan conectados con el teléfono o no dicen ni siquiera ni los buenos días. Mira, imagínate aquí. A veces te tropiezan y no se disculpan. Y no se disculpan, no te dicen una frase. Parecen zombies caminando por la calle. Mira, la cosa más básica. En una época, aquí yo tomaba bus, como tú sabes, por practicidad, ¿ya? Porque aquí el bus para ciertas personas es una practicidad, ya que no hay muchos lugares donde parquear tu auto, prefieres ir en bus tranquilito. Y resulta que este tema de los asientos preferenciales, por ejemplo, en los buses. En los buses hay personas, yo diría que el 80% de personas aquí lo respetan, porque cuando ven una mamá, generalmente con coche, con bebé, se levantan, le acomodan el asiento y me pareció un gesto muy bonito. Pero ¿sabes qué me pareció curioso? Que quienes tienen ese gesto son personas de una cierta edad. Y yo digo personas mayores, claro. Personas grandes. No son personas de generaciones jóvenes. No, tú no ves un joven levantarse. De esta generación, vaya. Un joven o una joven levantarse y ayudarle a la mamá que entra con el carrito a acomodarle. Ellos están conectados con los audífonos viendo al infinito y quienes sí ayudan son las personas grandes, las generaciones anteriores. Y que qué bueno que todavía esas generaciones aquí existan, pero el problema es que ellos no tienen actualmente, no sé en otros países, yo te digo de aquí porque es lo que yo veo. Lo que vemos actualmente. Exacto, lo que yo veo en mi presente que vivo en este país. No es una crítica, pero es lo que yo veo, entonces es válido.
Entonces la gente ya no tiene autoridad, los grandes ya no tienen autoridad, porque la autoridad se traduce en maltrato. Y cuando te digo autoridad, no es obligar, no es gritar, no es pegar, sino simplemente decir, mira, yo soy más grande que tú y tengo el conocimiento y la experiencia para decirte que eso que estás haciendo no está bien. Fíjate en las escuelas, nunca les pueden llamar la atención. Es raro que a un niño le llame la atención, es por eso que aquí los maestros ya no son lo que me imagino en generaciones anteriores lo eran, eran un referente. Y si tú no tienes la potestad para llamarle la atención a alguien, ¿cómo inculcas disciplina? ¿Cómo tú le dices, mira, esto está mal y esto está bien? Lo que hay que hacer es esto. Entonces, en eso que tú estás haciendo está mal. A mí hay una cosa que me molesta muchísimo y ojalá alguien, un psicólogo o alguien vea este video y se anime a interactuar y a dejar algún comentario. Hay algo aquí, que a mí de aquí me molesta muchísimo cuando, por ejemplo, ves que los niños hacen cosas que a veces están bien y que a veces no están bien. ¿Ya? Un niño está experimentando y está tratando de aprender cosas, por supuesto guiados por sus padres. Pero muchas veces con el ánimo de impulsar al niño a que se sienta bien, a no herirle su autoestima, muchas veces los niños están haciendo cosas que no son correctas o que no están bien y sin embargo les alientan positivamente a que están haciéndolo bien, a que están haciendo buen trabajo. Muchas frases de estas que le dicen, "Good job, buddy, you are doing awesome", cuando en realidad no están haciéndolo bien. Cuando en realidad si tú quieres que mejore en lo que está haciendo, tienes que decirle de alguna forma que eso hay que mejorarlo, que eso no está bien. Y no es decirle, minimizarle, ni decirle todo lo contrario de que lo que está haciendo no sirve para nada, porque tampoco hay que maltratarlo. Pero cómo tú enseñas disciplina y enseñas a mejorar una habilidad si le dices todo el tiempo que está bien, si todo el tiempo le dices que lo está haciendo correcto. Para mí eso se traduce simple y sencillamente en tú le mientes a tu hijo para hacerle sentir bien, pero al final le estás haciendo un daño. Pero al final ese es un daño porque lo que debes es ayudarla a confrontar la verdad, decirle, mira, esto que estás haciendo no está bien, pero vamos a encontrar la manera. Enséñale cómo hacerlo bien, exacto, pero no le digas que lo está haciendo bien. Pero es eso, es darle una gotita de conciencia, decirle, porque mira, después, no te estás saliendo. En esta generación, estos chicos crecen creyendo que todo lo que hacen está bien, cuando lo que están haciendo es una verdadera idiotez. O sea, a mí me pasa frecuentemente cuando llevo a mi hijo a jugar fútbol o a jugar béisbol, veo otros padres que el niño no tiene idea de lo que es un balón de fútbol y el padre le dice, "Good job, buddy, lo estás haciendo bien". Y no lo está haciendo bien. Enséñale cómo lo tiene que hacer. Enséñale cómo tiene que patear un balón, enséñale cómo tiene que hacer esto, lo otro. Pero si tú no corriges algo y le alientas a que está bien, lo va a seguir haciendo mal siempre. A ver, hay una cosa, Entonces, que yo, fue un artículo que yo leí y hablaba acerca de la confrontación, cómo cada sociedad, como cada cultura interactúa en cuanto a la confrontación de los problemas, a la confrontación de situaciones negativas. ¿ya? Y en donde vivimos actualmente, Canadá tiene un ranking medio alto, en donde se traduce que son personas que evitan el conflicto. Evitan la confrontación. La confrontación, el conflicto, es decir, que prefiero evitar que tener que decirte que esto no lo estás haciendo bien. Y entonces eso, a larga línea, al final, se traduce en una mentirita blanca. Porque yo te digo, mira, tú trabajas para mí y yo tengo que decirte, mira, lo que hiciste ayer, sacaste la basura por la puerta equivocada. Estuvo mal, yo te voy a enseñar la puerta correcta, es allá donde tenías que sacar, por darte un ejemplo. No es lo mismo eso a decirte, mira, quiero hablar contigo de algo muy importante. Haces un trabajo excelente y después de la media hora del colchón de las cosas excelentes,
decirte, mira, lo que hiciste podría estar mejor. No, pero a Entonces, veces ni te dicen eso, a veces lo que te dicen, después del colchón te dicen, y la próxima vez, bueno, saca la basura por este lugar, pero no te dicen que lo estás haciendo mal. Entonces, si a mí directamente no me dicen, oye, esto estás haciendo mal, yo asumo que lo estoy haciendo bien y lo voy a seguir haciendo así. a las que pienso que muchos migrantes latinos se confrontan aquí, cuando tú vas a ejercer un trabajo en donde tienes que trabajar con un grupo de personas, en donde estás al mando de un grupo de personas, donde tienes que liderar. Es una situación que nadie habla, que nadie dice, y solamente cuando estás ya en ese medio de trabajo lo experimentas y puedes dar fe. ¿Y a qué me refiero? A que todo el mundo anda caminando sobre la puntita de los pies para no romper las cáscaras de huevo, como se dice coloquialmente, es decir, para no molestar a nadie. Y esos trabajos al final se vuelven un estrés emocional, mental, y la gente deja. Y yo pienso que eso es parte también de lo que hay alta rotación en los puestos de altos mandos, donde tú tienes que estar a cargo de grupos de personas. Claro, es que tú tienes la responsabilidad de dirigir, de organizar, de guiar a las personas, pero no puedes ni siquiera darles feedbacks negativos cuando están haciendo algo que no es correcto. Porque se puede tomar de muchas maneras y puedes herir susceptibilidades de las personas si tú le tienes que decir algo que, mira, esto no está bien, esa no es la manera, hay que hacerlo así, ya sea en cualquier industria, ya sea productivo o lo que sea, mira, esto no es lo mejor para la empresa, hay que hacerlo de esta otra manera, eso que estás haciendo está mal, imposible decir eso que estás haciendo está mal. Ahí hay que buscar 20.000 adornos y 20.000 cosas para ver cómo le haces entender a esa persona sin decirle que está mal, que hay que hacerlo de otra manera. Y mira que no te estoy hablando de memoria. Es como tener las manos atadas y ¿Sí? siendo el responsable de que esto salga bien, pero no puedes decir nada. Y mira que no te Es hablo de complicado. memoria, no es una percepción, porque quizá mi percepción podría estar equivocada. Yo te hablo de los libros que estudié en la universidad de Sí, management. pero que te dice, imagínate ese contexto entonces, en niños y en adolescentes es que es lo mismo. que están empezando a crear su identidad, que están aprendiendo cosas, si tú no les dices cuál es el camino correcto y no les dices lo que está mal y lo que está bien. Es que de eso, mira, todo se resume a un Todo título está bien, grande. todo es permitido. Es que eso es sea, evitar el conflicto. Para que el niño no se lance al suelo porque le salió mala patada con la pelota, mejor le dices que hizo un buen trabajo y te ahorras el bochorno de que haga el espectáculo. Cuando en realidad el niño tiene que vivir su frustración, no le salió choco a la pelota, pues ya, la próxima te saldrá mejor. Entonces, esa cosa de evitar el conflicto Pero se yo me traduce acuerdo, a muchos niveles yo me aquí. acuerdo Y eso, cuando no yo sé. era niño también, que si tú no te esforzabas por aprender y hacerlo bien, posiblemente el siguiente partido, hablando en temas de fútbol, que fue donde se me ocurrió este ejemplo, posiblemente el siguiente partido no jugabas. O sea, te quedabas en la banca porque habían otros niños que lo hacían mejor que tú. Entonces te entraban a jugar a lo mejor 5 minutos del partido y volvías a sentarte en la banca. Entonces tú decías, bueno, si yo quiero jugar, yo tengo que mejorar y estar a la altura de los que juegan bien. ¿Ya? Pero si tú no le exiges de alguna manera que mejore, no solo en el fútbol, en cualquier actividad, ¿cómo tú vas a tener un buen profesional o en cualquier industria o en cualquier sector? Estás educando y estás criando personas mediocres. Pienso que más allá de la exigencia es el saber enseñar. Si tú sabes de enseñar, no hace falta que vayamos a los extremos. O sea, si todo lo que yo te digo que tú haces, yo te digo que está bien, No le estás enseñando no te nada. estoy enseñando nada y no vas a mejorar lo que estás haciendo, que puede estar bien, puede estar mal o puede ser definitivamente una basura. Entonces, si yo no te lo digo, ¿cómo hago que tú crezcas y que tú mejores? Diciéndote, good job, buddy. No, para mí las claves, y te hablo, o sea, te hablo de todos los niveles de trabajo y de niños y de todo lo que aplica.
la única manera que tú tienes de mover las cosas con, no sé, la gente que trabajas, con tus hijos, con la comunidad, etcétera, es primero siendo consecuente, ¿no es cierto? Tú haces lo que tú mismo enseñas. Otra, ser claro, directo. Pienso que sí es importante porque darle muchas vueltas al asunto siempre lleva malos entendidos y es una pérdida de tiempo. Y por último, es simplemente tener ese derecho que tenemos todas las personas, que es de dar tu opinión, sin que el resto por ello se sienta ofendido. Porque tú puedes opinar en muchos temas que suceden en esta sociedad actual, aquí y en otros países, y no pasa nada, es solamente tu opinión. Mientras te dirijas con respeto, tu opinión es válida. Sí, es que yo No creo, sé. a ver, yo creo que aquí, en Canadá, pero también es un tema que se ha globalizado en todos los lugares en estas generaciones. Porque antes, en nuestros países es igual. En nuestros países actualmente, tú tienes que decir las cosas con pinzas para que nadie se sienta ofendido, para que nadie se lo tome de otra manera, incluso relacionado con todo este tema de la inclusión y con todas esas cosas. A veces tú puedes decir algo y las personas se lo pueden tomar como que están siendo excluidos por alguna razón que incluso no es el objetivo de tu llamado de atención, que tú no vas por ahí. Hablo de raza, sexo, lo que sea. Y a veces hay que decir las cosas con pinza, no vaya a ser que lo tomen por donde no es. Sí. ¿Entiendes? Y a veces hay que decir las cosas frontales y hay que decir, oye, lo que pienso es esto. Y no estás dándole tantas vueltas porque estás haciendo, yo no sé, hay una fina línea donde cuando tú no dices las cosas como son y aparentas que todo está bien, estás cruzando la raya de la hipocresía y estás cruzando también la raya de mentir para hacer que el otro no se sienta bien o no se vaya a enojar o no se lo vaya a tomar a mal. Entonces yo creo que cuánta idiotez estamos generando que tú no puedes decir las cosas de frente, que tú no puedes decir las cosas directas. Si te gusta, bien, y si no te gusta, pues también, pero las cosas por su nombre. Lo que es y lo que no es, no es. O sea, no puede ser que por tratar de cuidar esa susceptibilidad, todo es, y todo es permitido, y todo es válido. Si hablas de eso, estamos en el lugar incorrecto, porque aquí todo es y todo es permitido. Pero no es solo y todo aquí, es válido. pero no es solo aquí. Si buscas en diferentes lugares, eso es una cosa que cada vez pasa más en muchos lugares. En muchos lugares. Aquí bastante, pero en muchos lugares también. Sí, mira, entonces, somos... nos estamos volviendo un poquito, no sé, toda sociedad tiene reglas y toda sociedad tiene códigos de comportamiento y muchas cosas. Y a veces estamos como que todo se vale y todo es. Y no es así. Y si en la realidad no es así.